Hola, buenos días estudiantes. Hoy, miércoles 24 de febrero de 2021, seguimos dando gracias a Dios Padre por este día maravilloso y su gracia santificante que nos da a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que nuestra Madre, la Virgen María, que siga acompañándonos en este caminar y que nos cubra con su sagrado manto. Amén. Una de las frases de San Juan Bosco: hasta el último aliento para mis jóvenes. Continuamos con el desarrollo de los temarios. Hoy vamos al tercer bloque, en lo que ya corresponde. Pregunta número 11. ¿Qué tipo de integración se está promoviendo en nuestro continente? ¿Qué tipo de integración se está promoviendo en nuestro continente? Si observamos la gráfica, ese tipo de integración latinoamericana más bien debe ser económica y la oportunidad de la apertura comercial que deben generar cada uno de los países que la integran. Y esto lleva más que todo a un espacio de integración económica donde ofrece la oportunidad de apertura comercial entre todos los países, puesto que alcanza más de 112 millones de personas de América Latina y el Caribe, sumando a que cuenta con 32 estados observadores. Es decir, cómo va el desarrollo de la economía, se está creciendo. Por eso es la integración de todos esos países para buscar una mejor economía que establezca a su pueblo y generar obviamente empleos a todos según sus países que dirigen. Entonces, esa es la integración, que esos productos se den a conocer en todo aspecto, en todos los países de América Latina. Por eso algunas de las integraciones hemos visto el grupo LAN, el grupo ALBA, en fin, son muchos grupos que realmente se están uniendo para despertar sobre todo la economía en estos aspectos. Vamos ahora a la pregunta número 12, ¿qué es el tráfico de personas y drogas? Enseguida se nos viene a la mente el tráfico de personas son aquellas que se las secuestran. Pues sí, es correcto. Y el tráfico de drogas es el expendio o el de ofrecerte, está en eso. Entonces, si vamos a la gráfica, el tráfico de personas, obviamente la persona secuestrada está encadenada, está amordazada, tapada la boca, no puede hablar, en fin, para que no grite. Eso es lo que sucede en el tráfico de personas. No tan solo mujeres se están escuchando ahora en los medios de comunicación, sino también a niños, jóvenes, adultos se los siguen este tráfico de personas. Mientras que la droga siempre va a estar latente en la ciudad, solo depende de la voluntad de uno decir no. En el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, explotación sexual o de trabajos forzados. Esto es lo que converge más que todo en el tráfico de las personas, la explotación sexual, trabajo forzado y sobre todo ser esclavizados a pesar de que la manera como lo explotan. Los delincuentes captan a sus víctimas a través de intimidación, amenazas, chantaje, violencia, abuso de poder o tomando ventaja de una situación de vulnerabilidad. Entonces, eso es lo que más se ve en América Latina. Más fuerte en el sentido fuerte se lo ve en la ciudad o el país de México, donde está realmente el trabajo de la explotación sexual y los trabajos forzados, más se ven en esos países y América Central. En cambio, en América del Sur, más bien es la esclavitud de raptar, secuestrar a las personas y llevárselos a otros países para que cumplan esas funciones. Obviamente tenerlos de esclavos en cada uno de estos aspectos que nos da como una alerta para despertar y ver
qué tipo de situación se puede tomar para que esto no siga creciendo en una sociedad injusta. En la pregunta 13 vamos a ver el tema: ¿qué rasgos definen la cultura en el Ecuador? Si observamos la gráfica, todos son los rasgos, características que cada uno de los pueblos presenta, es decir, es su propia identidad cultural de la cual uno se da a conocer, su gastronomía, su artesanía, sus tradiciones, su folclore, en fin, todo esto, cada uno es por dar a conocer su identidad cultural. Habría que considerar la diversidad étnica y regional del Ecuador, costa, sierra, oriente y Galápagos, para analizar su cultura. Étnicamente esto está marcado por la presencia de mestizos, indígenas, afroecuatorianos y blancos, así como regiones como son de la costa, la sierra, el oriente y la región insular. Todas estas son especialidades muy ricas. Por eso, usted puede conocer y describir y seguir reconocer a un mestizo, a un indígena, a un afroamericano, un blanco, en fin, porque vive en la misma ciudad, en el mismo pueblo, en el mismo país. Entonces, eso es lo que encierra a definir cada una de sus propias culturas. Pero hay que respetar su forma de vestir. El ser humano a veces, por no decir una palabra, entonces, el ser humano es casi no sincero para cuando vemos las personas con su atuendo original, su forma de vestir. Entonces, esa es la cultura de esos pueblos y son realmente mejores que nosotros en ese sentido de que son pueblos originarios. Son pueblos originarios, tanto los mestizos, los indígenas, y los afroamericanos. Obviamente sí, porque ya han venido la descendencia, pero más le pertenece a estas tierras al pueblo indígena. Estamos ahora en la pregunta número 14. ¿Cuál es la diferencia entre cultura e historicidad? A partir de esa pregunta, observemos la gráfica, el tipo de cultura que presenta cada pueblo. Y de ese pueblo sale o surge su propia historicidad, su propia historia, cómo ha sobrevivido y qué aspecto tiene para darse a conocer dentro de una sociedad. Por eso cada país, cada cultura tiene su propia historia que contar. Por eso la historia es un conjunto de hechos que van ocurriendo entre un contexto cualquiera. Por eso la historia, un hecho que ya ha surgido, un hecho que ha sido palpable, un hecho que ocurrió, pero el contexto cualquiera lo puede analizar, lo puede interpretar y dar su punto de vista. Pero en cambio la cultura es el estudio que se le hace a la historia. Es el estudio que se le hace a la historia. Esa es su realización. Obviamente la cultura de los pueblos, su forma como han sido creciendo estos pueblos. Y eso es lo que nos hace ver la propia realidad de los pueblos en América Latina, sobre todo. Cómo se han dado a conocer. Dependiendo su historia, la cultura lo da a conocer a todo el mundo. Ahora estamos ya en la pregunta número 15 y vemos la gráfica. Vemos a unos personajes, más que todo como montubios, del campo, campesinos. Y eso es su forma de vestir, su forma así de atuendo cuando hay una celebración. Mientras que en la parte de abajo vemos a lo que corresponde ya a los pueblos y nacionalidades de Esmeraldas. Obviamente no pierde su propia identidad estos pueblos. Y eso es lo que se requiere, que no se pierda esa propia identidad. Por eso la pregunta, ¿cuáles son los pueblos y nacionalidades de la región natural litoral? Entonces, marquemos desde Esmeraldas. Esmeralda usted puede encontrar los Agua, los Épera y los Chachi. Profesor, ¿y los Chachi no eran los Cayapas? Sí, ahí están, muy reconocidos estos Chachi sobre todo. Y algunos sí, todavía están algunos pueblos todavía existen. Mientras que en Manabí siempre usted va a encontrar a los montubios, a los campesinos, más en Manabí, en ese aspecto, pero buenas personas.
excelentes personas. En los ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro, la población siempre usted lo va a reconocer, y la característica de esta persona es la cultura mestiza, sobre todo, que prevalece. La cultura huancavilca, punaes, manteña, en fin, todos, ustedes, el profesor y Las Vegas también están ahí. Listo, y esto comprende la parte y la identidad de todos estos pueblos culturales, que esos pueblos se mantienen algunos, y la propia nacionalidad que deben de preservarse, y sobre todo el Estado ecuatoriano defender su propia historicidad, su propia cultura que posee cada pueblo. Esperemos que así suceda y el pueblo ecuatoriano siga creciendo con todo lo que presenta y proyecta a la vez. Pues, hemos finalizado el día de hoy y nos vemos hasta una próxima. Y realizando los temarios, por favor, con tiempo. O el momento que los solicite, ya lo tienen ya realizado en sus cuadernos o en las hojas de carpeta. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos.